Luis Delía, ¿qué pasó, Delfina? Exactamente, así lo hizo Jorge Monastersky, lo denunció por incitación al suicidio, ¿no? Después del mensaje que compartió Luis Delía en su red social, donde hablaba de que, bueno, Alberto Fernández se tenía que cerrar, hacer una carta pidiéndole disculpas a Fabiola, a su familia y luego, bueno, pegarse un tiro, ¿no? Es tremendo, pero son un poco las declaraciones de Luis Delía en la red social, que además esto suscitó rápidamente la reacción de Alberto Fernández, que le escribió a Luis Delía. Veíamos antes el chat, donde lo que él le aclaraba es que él no había hecho, bueno, lo que se acusa, ¿no? Que no había golpeado a Fabiola Yáñez, un poco en línea con también la defensa muy escueta que hizo ante La Nación. Recordemos que el expresidente todavía no prestó declaración en relación a ello, tampoco formalizó lo que es su defensa, pero bueno, en paralelo, lo que sucedió es lo siguiente: es una denuncia por incitación al suicidio que le hace el abogado Jorge Monastersky a Luis Delía por su mensaje en la red social X. Bueno, y está conectado Jorge Monastersky, lo saludamos. Jorge, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué consiste la denuncia y cuándo se decidió? Mira, la denuncia está en las redes sociales y uno tomó conocimiento, en mi caso, por ver X, en el cual instigaba directamente a un delito previsto en el artículo 83 del Código Penal, que es instigar al suicidio. Claramente le ordenó que se pegue un tiro, se encierren en una habitación y que se pegue un tiro. Entiendo que es el tipo penal previsto en el artículo 83, por un lado, y después acompañó una serie de mensajes que él hace conocer como propios, que ya circulaban, en los cuales dice que se iba a pegar un tiro a Alberto Fernández. En virtud de eso, yo también pedí como medida cautelar, en cumplimiento a la ley de salud mental, que se evalúe, porque la ley habla de cuando hay un riesgo actual e inminente de riesgo de vida, hay que hacer una internación compulsiva. Entonces, si la persona, y esto es totalmente fuera de todo lo que viene pasando y conociendo hasta el momento, si una persona está en riesgo, hay que preservar la vida independientemente si tiene voluntad o no. Sería una internación compulsiva que tiene que comprobarse si existe ese riesgo o no. Jorge, ya está presentada, interviene el juzgado 20 de instrucción. ¿Qué pena cabe por la instigación? La instigación es hasta 4 años. No nos olvidemos que Delía es una persona que es reincidente, es decir, que tiene antecedentes penales. Son cosas que se tienen en cuenta, que se deben tener en cuenta. Claro. Saliéndome del tema jurídico, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, porque además lo que uno espera en una causa como esta es, primero, que hay mucho por recuperar y por resarcir, por arrepentirse, por resarcir a las víctimas, por enmendar, por dar información sobre quiénes, en el caso de la causa de los seguros, se puede seguramente aportar información para que la causa avance. Nunca una salida como la que propone Delía. No, por eso el límite es la ley. Y yo aclaré en mi propia denuncia, que está en mi Twitter, Jorge Monas OK, copiada, mi desagrado y mi desapruebo por estos dos personajes, tanto Alberto Fernández como Luis Delía. Pero esto era un límite que tenía que tomar intervención la justicia. Una, por instigar Delía al suicidio, que es un delito, artículo 83 del Código Penal. Y dos, si existe el riesgo de vida de una persona, la propia ley de salud mental dice que si hay un riesgo actual inminente, y si la propia persona dice que lo atienda porque se va a pegar un tiro, bueno, que lo internen compulsivamente para que después pueda dar cuenta a la justicia, pero no que se mate. Claro, además, Jorge, esto también sale a relucir después de un fin de semana donde, bueno, trascendieron ciertas crisis que tuvo en relación de salud, ¿no? El expresidente, que está acompañado por, bueno, volvemos a repetir, por su núcleo más íntimo, más precisamente su medio hermano, ¿no? Bueno, en este marco es que se produce el mensaje de Delía. Ahora, ¿cómo puede avanzar esta denuncia que usted hace? Bueno, si me preguntás a mí, el tipo penal ya fue cometido, es decir, el solo instigar se comete el delito. Nosotros lo que pedimos de alguna manera es que esto, y aparte está replicado en otros medios, el tweet de Delía sí que está aprobado, lo dijo, lo repitió,
Yo creo que no queda otra que se certifique y se lo llame declaración indagatoria. Sí. Lo que decías recién de la ley de salud mental, ¿crees que, dado lo que se conoce hasta ahora, las filtraciones, los mensajes de Alberto Fernández, esto que posteó Delía esta misma mañana, doblando la apuesta, porque él dijo, no le contesté, ¿crees que amerita que alguien se ocupe de la parte emocional, en este caso, Alberto Fernández? Totalmente, independientemente del rechazo como ciudadano que me produce, no quita, creo que hay límites y yo no le deseo la muerte a nadie. Entonces, si una persona está en riesgo y existe una ley como la de salud mental que dice que cuando la persona, el profesional, psicólogo o psiquiatra comprueba que existe un riesgo actual inminente, hay que hacer una internación de lo que se llama compulsiva, es decir, en contra de la voluntad de la persona. Si el propio Alberto dice que se va a pegar un tiro, dice atendeme antes que me pegue un tiro, y el otro le está recomendando, yo creo que por lo menos se tienen que constatar. ¿Y eso está ocurriendo? No lo sé, yo le mandé un mail específicamente al juzgado recién, que Claro. como medida cautelar de carácter urgente, teniendo en cuenta el riesgo de vida que posiblemente existe. Claro, porque... Sí, además si esto va a acelerar también, ¿no?, digamos, el proceso en relación a la declaración de Alberto Fernández, que como bien decía Paz recién, bueno, surgieron varios trascendidos en los que se diría que el expresidente pidió que esto se acelerara, ¿no?, donde él quiere presentarse a declarar frente al juez Ercolini y al fiscal Rivolo. Jorge... ¿Cómo? No te escucho. No, ¿Cómo? sí. No, digo que esto además sucede en el marco de, bueno, algunos trascendidos que lo que dicen es que el expresidente estaba pidiendo para acercarse a declarar, ¿no?, para que se aceleren Sí. un poco los procesos. Bueno, uno puede presentar, si quiere, lo que se llama una declaración espontánea, es decir, que tiene y pedir que tenga la misma validez que una declaración indagatoria, y el juez está obligado, es un derecho que tiene cualquier imputado. Claro. Así que si lo quiere hacer, lo puede hacer. Jorge, ¿crees que te van a prestar atención en esto? Mirá, te repito, yo creo que tiene mérito suficiente para ser analizada la denuncia, y lo otro es por manifestaciones hechas por la propia persona, más ya que circulaba, como todos sabíamos, de que se había intentado quitar la vida o que estaba con depresión, pero nadie lo exponía como lo expuso Delía, copiando un mensaje del cual dice que fue enviado directamente por Fernández. Entonces, frente a eso, yo creo que hay una obligación de los funcionarios de tomar cartas y de alguna manera, yo no estoy diciendo que hay que internarlo, No, está bien. Prestar Estoy atención. diciendo, Obvio. yo digo, hay que prestar atención, y la ley prevé que existe un riesgo actual inminente, no importa la voluntad de la persona, sino que hay que preservar la vida de la persona. Independientemente de mis opiniones personales de desagrado de estos dos está bien. personajes. Van por carriles distintos, quedó claro. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un gran abrazo, un saludo. ¿De qué hablamos en la próxima hora del